esta semana de su programa Síntesis. Hoy contamos en el estudio con la presencia del senador José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno. Bienvenido a Síntesis, senador. Un placer, Michelle, para mí estar aquí y un placer a todos los que te siguen cada sábado. Bien. Le agradecemos mucho su participación hoy, sobre todo en un programa que tendremos el tiempo, tal vez de no solo ver la posición del Partido Revolucionario Moderno, o del político, sino de José Ignacio Paliza como dominicano con respecto a algunos temas que a veces nos confunden y que están hoy dentro del día a día de todos los que somos votantes, no necesariamente que pertenecemos a ningún partido. Me quito entonces la ropa. Bien, senador, un tema fundamental con el que debemos de iniciar el arrastre. El arrastre que no es más que cuando una persona vote por un senador, por ejemplo, por un diputado, inmediatamente vota por ese senador. Estamos acostumbrados durante años, un sistema político, a votar así. Luego viene unas elecciones, una constitución en el año 2010 que menciona la palabra voto directo. Y usted y su partido hoy defienden el no arrastre, también fundamentado no solo en esa constitución, porque con esa constitución usted fue electo como senador y con esa modalidad del arrastre, sino también que hablan de una ley que habla de 4 modalidades de votación. Edúquenos un poco, enséñenos su opinión sobre esto de las 4 modalidades, 3 modalidades y la posición real con lo que debiera ser el arrastre en República Dominicana. Mira, vamos a hacer un poquito de historia porque quizás es algo que no se ha hecho o no se ha discutido en los espacios donde el arrastre se ha discutido. Hay que recordar que la República Dominicana viene de un sistema de votación de listas cerradas, en donde tú votabas por el partido y en la medida que el partido iba obteniendo votos, iban saliendo diputados, el que iba en la primera era diputado casi seguro, en la 2 y así sucesivamente. Y tú votabas en bloque por la organización, y ahí salían senadores y demás. Ese sistema cambió drásticamente a principios de la década pasada, cuando se instituyó lo que se conoce el voto preferencial, que era que la gente era un sistema mucho mejor que el anterior, porque salimos de las listas a la posibilidad de que el ciudadano votara dentro de la presentación que hacía cada partido de candidaturas, el diputado que fuera de su preferencia o que fuera de su deseo. Y era un sistema mucho mejor que el otro, porque te daba mucho más libertad, capacidad de ejercer tu derecho al voto con mayor nivel de flexibilidad y mayor nivel de tranquilidad y de entendimiento. ¿Qué pasa o qué ha sucedido? Que a raíz de la Constitución del 2010, se establece en la Constitución del 2010, tanto en el artículo 77 como en el 208, el concepto del voto directo, que rompe o que obliga a romper con el sistema del voto preferencial, porque entonces el voto, el ciudadano, según la Constitución, no puede delegarlo, no puede ser suplido por un sistema, ni puede otra persona votar por usted. Usted tiene el derecho constitucionalmente a ejercer su voto de forma directa y votar usted por quien usted entienda que debe de representarlo. Porque eso esa es la Constitución. Sí, en 2 artículos, en el 77 y en el 208. ¿Por qué ha tomado la discusión tanta fuerza hoy? Bueno. No, ¿y por qué no se hizo así en el 2016? Claro, no se hizo porque hasta aquel momento, hasta la Constitución del 2010, bueno, más aún, más entrado ya en el proceso del 2012-2013, no era otra que la Junta Central Electoral que regulaba a través de una resolución cómo era el sistema de votación. No existía una ley como tal que confirmara el sistema del voto preferencial. Fue en el 2013 que ¿Del voto directo? No, del voto preferencial en ese momento. Estoy hablando hasta el 2013, no existía una ley, era una resolución sobre el cual... Pero existía la Constitución hablando claro, del voto directo. Lo contrariaba, pero hay que entender la propia Junta, cómo estaba compuesta y cuál era la dinámica que se generaba en la Junta. Entonces, en el 2013 se vota una ley, la ley del voto preferencial, donde pasa ese sistema de una resolución a ser una ley. Nosotros en aquel momento nos opusimos
en el Congreso. Yo particularmente presenté la modificación a la propuesta para que la boleta fuera desconcentrada. Como diputado en ese momento. Como diputado, para que se cumpliera con el mandato constitucional y más aún para que le dé la libertad al ciudadano de votar como entendiera. Pero como no teníamos mayoría en el Congreso y algunos entendían, es mejor el voto preferencial que volver a las listas, porque había una amenaza de volver a la lista. Se aprobó. Se votó el voto preferencial. Ahora vuelve a abrirse la discusión porque en el marco de la ley electoral de República Dominicana, de la nueva ley del régimen electoral de República Dominicana, la ley crea 4 niveles de votación y no menciona o no permanece debidamente instituido el sistema del arrastre. Por eso, en la discusión posterior, el Partido Revolucionario Moderno presenta a la Junta Central Electoral una propuesta para que la Junta resolute la conformación de ya 4 boletas, porque la ley habla de 4 boletas. El legislador eliminó el arrastre al momento de votar por la ley del régimen electoral y nosotros lo celebramos. No hay nada más democrático hoy que el ciudadano pueda tener libertad de votar como entienda, que usted pueda votar por un senador de un partido, un diputado de otro partido, un síndico de su satisfacción y que pueda desconcentrar el voto sin ningún nivel de restricción. Miren lo que a mí me ha pasado en Puerto Plata, sobre todo ahora que aspiré a senador. Y es que encuentro amigos, un pueblo más pequeño que una gran ciudad como Santo Domingo, amigos que quieren votar por mí a senador, pero que quieren votar por un diputado de otro partido político porque también somos amigos. Y entonces se encuentra... Además, son poca gente. Claro, es una gran familia, es una sociedad donde uno tiene más interacción y una vinculación más directa que una gran ciudad. Y entonces eso termina, el sistema termina hasta dividiendo familias, porque las parejas se rompen, el marido vota por uno, la mujer vota por otro. Pero hay un caso que ha sido el que a mí más contraste me ha enfrentado. Y es, por ejemplo, un ciudadano que me dijo, mire, en las elecciones pasadas yo no quería votar por ningún senador, porque ni usted me llenaba mis expectativas en ese momento. ¿Ni usted? No, ni quería votar por el senador del PLD. Pero ¿qué pasa? Yo sí quería votar por un diputado. Sin embargo, al votar por un diputado, por cierto, del PRM, le valía el voto a usted. Y por tanto, yo decidí dañar mi voto. Voto nulo. Dañó la boleta porque si votaba solamente, exclusivamente por el diputado de su preferencia, de mi partido, estaría votando por mí. El voto del arrastre no hace otra cosa que, aparte de violar la Constitución de la República, que de alguna manera limitar el derecho que tenemos cada uno de nosotros de elegir a los representantes como nosotros entendamos, sin ningún nivel de restricción, con toda la libertad del mundo, y que la ciudadanía pueda ejercerse con el mayor nivel de ahínco y de compromiso posible. Senador, a nosotros usted nos tiene que convencernos de las bondades del voto directo y de que una persona pueda votar en los 4 niveles. Pero desde el punto de vista legal, jurídico, constitucional, nosotros que tal vez hemos hecho varios programas tocando el tema en los últimos, recientemente, siempre decimos que los partidos políticos son permisivos hacia cumplir la Constitución o las leyes cuando los intereses le convienen o no. Y le pongo el ejemplo, si la ley de donde se parte es la del voto directo, hoy, que existía en el 2010, hoy, porque usted sabe que se votó por 4 niveles de votación y lo que ocurrió, pero la ley sigue teniendo problemas. Yo le podría mencionar, senador, dígame su opinión sobre yo no tengo el voto directo con 4 niveles en torno a los regidores. Y usted me va a contestar, tú tienes razón, porque ya hay un estudio en base a eso de que no, es verdad, debieron ser 5 niveles entonces. Claro, y es inconstitucional. Entonces todo está mal. Claro. Que hay partidos que le benefician en cierto momento. A usted le hubiera beneficiado, en mi opinión personal, el arrastre y no está de acuerdo con él. Hay otros que saben que... Porque yo no quiero esconderme detrás de diputados. Bien, pero... Ni quiero votos prestados. Bien, pero ustedes los políticos no me permitieron y no han hecho oposiciones a la Constitución, ni al Tribunal Superior Administrativo, ni nada de eso. Yo quiero votar por mi vicepresidente, porque la Constitución dice, o por la vicealcalde, porque la Constitución dice que se elegirá de forma, todo candidato por elección, igual que el presidente, y de forma directa. Y yo no tengo capacidad, y los partidos se pusieron de acuerdo, si no, el presidente va en combo. No, porque pasa algo diferente. En el caso del Poder Ejecutivo, la figura es una.
es un órgano que se concentra alrededor de una persona, que es el presidente de la República. Pero no es interpretativo. No es un órgano colegiado, como sucede en el caso del Congreso, o pudiera suceder también en las salas capitulares. El Poder Ejecutivo tiene la condición de que reside en manos de una persona. Los demás poderes públicos están organizados de una manera diferente y son órganos colegiados. El ejemplo no es válido, pero sí entiendo lo que usted ha querido o entiende expresar, de la necesidad de que si somos libres, seamos libres a todas las posiciones, sin limitaciones y aun cuando ahí le existan. Pero miren, para terminar el tema del arrastre, hay que entender que el país ha vivido momentos diferentes, que vivimos de una historia, de un recorrido, de fortalecimiento de la democracia y de hacer el ciudadano más consciente, más libre y más empoderado de poder ejercerlo. Venimos de una historia donde, por ejemplo, la mujer no tenía derecho a votar, una aberración, claro, hace muchos años. Usted ni yo habíamos nacido. Pero en ese recorrido de fortalecimiento institucional, de fortalecimiento democrático y de apego a los textos sobre el cual reposa el país, se hace posible el país, sobre la propia Constitución de la República, tenemos que ir construyendo un sistema mucho más sano y mucho más fuerte. El voto directo es uno que contribuye a esa conversación y que contribuye a hacer a cada ciudadano más responsable, más consciente y a comprometer de manera directa, se le está dando el poder a la gente para comprometer de manera directa a sus representantes. ¿Le preocupa a usted con este tema y otros que vamos a ver a continuación los plazos fatales que tiene este proceso electoral, julio, octubre, enero, febrero, convención, a las 2 elecciones, con respecto a los recursos que ustedes puedan elevar ante las diferentes, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Administrativo, y que haya que ir a las elecciones así, y luego se pueda alegar que puedan ser ilegítimos algún tipo de proceso? Mira, yo creo que la Junta Central Electoral tendría la facultad de rectificar su error, porque su resolución sobre el arrastre, aparte de no ser propio, porque mantiene el arrastre en 6 provincias del país, genera también un grado de discriminación importante, porque produce ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda. Ciudadanos que tienen la libertad de ejercer el derecho al voto sin restricciones y hay otros que la tienen limitado. Nosotros los puertoplateños tenemos derechos restringidos. Los de Espaillat, nuestro vecino, los de Moca. Bueno, pero tienen 4 niveles de votación. No, porque en Puerto Plata se mantiene el arrastre. Entonces, ¿se mantiene? Sí, claro. Está entre las 6 provincias. Entre las 6 provincias. Es la 6ª en votación del país. Entonces genera ciudadanos con diferentes categorías, discrimina. La Junta tiene la capacidad, sin esperar recursos, sin esperar la voluntad de ningún otro órgano jurisdiccional, de poder rectificar sobre su error y sobre su decisión y vincularse a la Constitución de la República, porque hemos dicho en muchas oportunidades que el mejor aliado que tiene la Junta, por encima de los intereses, de las presiones que se ejercen y de las voluntades políticas que siempre están sobre la mesa, es la Constitución de la República. La Constitución no tiene colores, ni conoce de partidos, ni puede hablarme a mí. Ella habla por sí sola a través de sus designios. Y el voto en República Dominicana es directo. Senadora, usted no hay que pedirle que se imagine, por su forma de contestar siempre y mantener su posición clara, que se imagine que estamos en una pausa comercial para que nos diga su opinión en cuanto a esto. ¿Tiene realmente algún argumento legal, constitucional, la Junta Central Electoral para separar las 6 provincias de las 26 en torno al voto al arrastre? ¿Hay algún argumento? Y si usted que puedan decir, no, basado en esto de las circunscripciones, porque la Constitución o en la ley tal dice esto, porque de algún sitio salió eso, no estamos hablando de gente loca, es una Junta Central que hasta la semana pasada, yo recuerdo que el mismo Luis Abinader dijo, vamos a ver, porque ahora es que está en juicio ver cómo era, pero una elección que alguien votó por ella y que se sabe de dónde viene esa elección. ¿Hay algún argumento y usted cree que existe la posibilidad de que vayamos a un proceso con el arrastre como fue marcado por la Junta? Mira, yo no creo, no hay argumentos legales fuertes ni medio fuertes, por decirlo un poco más débil, para sustentar la decisión de la Junta. Me parece que la Junta ha confundido quizás su rol. Su rol de mediador, su rol de árbitro en un proceso electoral no está concebido para colocarse en el medio de los intereses políticos del lugar. Sin querer, queriendo, ha dividido el país en 2.
electoralmente en 2, el peso político de esas 6 provincias son igual de importante, un poco más, 4 millones que las 26 provincias restantes. Me entiendo que quizás la vocación de la Junta fue colocarse en el medio de los grupos hoy que se encuentran en contraste sobre la rastre. ¿Se dejó presionar a la Junta Central Electoral del PLD? Y no así vincularse al designio y al mandato constitucional que obliga a que el arrastre se elimine de una vez y por todas. Yo estoy convencido de que el arrastre se eliminará. Hay suficiente apoyo popular y público sobre la decisión del arrastre. El país, formalmente el país político casi en su totalidad, con excepción del Partido de la Liberación Dominicana por intereses muy particulares, han abrazado la idea de eliminar el arrastre y creo que estamos abocados a ir a unas elecciones cuyo se inaugurará un sistema diferente de elección de los senadores y diputados fundamentalmente, en donde esta condición no estará presente. La posibilidad de que la Junta Central Electoral se haya dejado presionar por parte del Partido de la Liberación Dominicana, que sabemos que de esas 6 provincias beneficia más, con excepción creo que de la suya, el arrastre. A lo mejor lo suyo fue incluirlo porque tenía la circunscripción también o porque usted era del PRM. ¿Usted cree que puede haber presión o el fenómeno Roberto Saladín puede cambiar también el asunto? Mira, creo que sobre todo este sistema no necesariamente beneficia o perjudica a nadie. Son dinámicas que se dan y el escenario político de hoy no es el de mañana. Esto es un tema que el debate fundamental es que quien se beneficia es el pueblo. Eres tú que no eres miembro de ningún partido y quieres mañana aparecerte en la Sajuda Tadeo donde votas, no sé dónde votas, en Arroyo Hondo que tú votas. Colegio Quisqueya. En el Colegio Quisqueya, aparecerte allí y votar por unas candidatas a senador o a senadora del PRM, un diputado del PLD, un síndico, el que más te represente. El que gana es el pueblo dominicano al fin y al cabo. Y no necesariamente el interés político es uno que tenga el peso suficiente para obligarnos a hacer un juicio de esa naturaleza. Y la realidad política hoy de Puerto Plata, o de La Vega, o de Santiago, no será la de mañana. Al fin y al cabo, vuelvo a repetir, el interesado en esto es el pueblo dominicano, al que nosotros estamos desde el PRM solicitando que se le entregue el poder que la Constitución le da para poder elegir sin restricciones o sin ningún tipo de atadura. Modificación a la Constitución. La posibilidad de que el presidente Danilo Medina opte por un tercer periodo a la presidencia. Puertoplateño, senador, joven, fue diputado, lo menciono porque conoce el comportamiento de las estructuras del Congreso, presidente del Partido Revolucionario Moderno. Conoce las leyes, la Constitución y sabe muy bien que para modificar la Constitución de forma legal, sin violar la Constitución, se necesita mayoría en el Congreso. Está viviendo el problema político, el decir, tenemos nuestros diputados y nuestros congresistas seguros con relación al voto. Por otro lado, los Estados Unidos, tener que castigar, sancionar a los que voten o que se corrompan en el tema de la modificación a la Constitución y firmar acuerdos con nuestros congresistas para que garanticen que no se cambie. Ellos mismos optan por firmar acuerdos, 40 de 45. Y uno ve la prensa, dice, diputados del PRM pueden pasar al PRD y de otros partidos para garantizar sus plazas. Necesito que nos dé luz con respecto al tema como testigo de excepción de todo lo que le he mencionado. Mira, el momento que se vive políticamente en el país es distinto a algunas experiencias recientes del pasado, como la reforma constitucional última, la del 2014-2015, que dio la posibilidad de que el presidente Medina se repostulara en el 2016. Y digo esto porque no es lo mismo impulsar un proceso de reforma constitucional con apoyo ciudadano, con apoyo social, con un alto nivel de valoración y de reconocimiento de quien al fin y al cabo tendrá que votarte, que impulsar un proyecto reeleccionista sin tener ese apoyo. Y hoy efectivamente no está, ni puede compararse o contrastarse con las experiencias últimas que ellos mismos han conocido y han vivido. Hoy en República Dominicana, las 14 últimas encuestas o mediciones que se han hecho en República Dominicana, el 70% se aboga o se pronuncia en contra de la reelección.
El 59% quiere que lo gobierne otro partido. El 70% de los jóvenes quieren abandonar la República Dominicana porque aquí no encuentran cómo satisfacer los grados y la necesidad de oportunidad para desarrollar su propia juventud. Hoy el país indica que está en peores condiciones que como la vivía en el pasado. Esa pérdida de fe, ese pesimismo en el elector dominicano hace que el proyecto, más allá del Congreso Nacional, de las aritméticas del Congreso Nacional y de cualquier otro elemento que usted pudiera intentar interpretar en el Congreso, hace que el proyecto no sea viable y sea uno dificultoso de desarrollar con un final que no es necesariamente el de las experiencias últimas que han tenido. Hoy la reelección presidencial no es posible en el marco del Congreso y fuera del Congreso, porque no cuenta con el apoyo ciudadano para sustentarlo y porque al fin y al cabo es costoso el proceso de impulsar una reelección presidencial, porque hay que hacer compromisos más allá a veces de lo oportuno y lo prudente para generar los vínculos que hacen o que permitirían que una persona pudiera permanecer en el poder. Hoy no están dadas esas condiciones para que se dé. Y nosotros del Partido Revolucionario Moderno, claro, mucho más que nunca estamos fiel, contestes y comprometidos a ejercer nuestro rol como partido de oposición y como fuerza de mucha fuerza en el Congreso Nacional para impedir que una propuesta de esta naturaleza pudiera permitirse en el marco de las discusiones en el Congreso. Por nueva vez, no es posible adentro del Congreso la reelección hoy y tampoco lo es afuera de darse un escenario donde eventualmente pudiera modificarse la Constitución de la República. Junta Central Electoral. La selección de esa junta, como se dio, que las opiniones que se emitieron en el momento con respecto a esos jueces y a esa que hoy están ahí, de parte de todos los partidos, inclusive quienes estaban en el Congreso cuando fue electa esa junta. Y mezclemos en la misma pregunta el proceso, yo le digo, de semiautomatización del voto. Porque hay un voto electrónico, vamos a decir, un sistema electrónico de votación, pero no de conteo, se imprime la boleta y todo eso. Los niveles de confianza en estos dos, en la Junta Central y en lo que es el proceso a nivel de viendo esos problemas que tuvimos con los escáneres, que renunciaron 3,000 personas. Usted como presidente del PRM, que ha vivido las experiencias, que le han llevado los equipos para que los vea, que han votado porque ha autorizado la compra de esos equipos, niveles de confianza con la Junta y con los equipos. La Junta tiene un gran reto hoy, porque la experiencia de la Junta pasada y el desarrollo de los procesos electorales pasados, claro, no vinculados a los actuales miembros, pero hay una continuidad en la propia organización y hay una imagen, ¿verdad?, continua en el tiempo del ciudadano con relación a los procesos que la Junta ha organizado. Ha sido tan funesta, fue tan funesta en el pasado, que la Junta actual, los actuales miembros tienen que reconstruir esa confianza, reconstruir ese terreno perdido en un sistema cada vez más frágil, con leyes nuevas o instrumentos nuevos y decisiones muy difíciles y con muchos intereses que dirimir y de generar. Yo particularmente tengo confianza en la Junta y creo en su independencia, apuesto a su independencia. Sin embargo, son esos, en la acción de esos temas, en sus decisiones en esos temas, lo que podrá hacer que se fortalezca ese nivel de credibilidad que uno tiene de ella o se deteriore, se pueda corroír la propia percepción que se tiene de la propia Junta. Por ejemplo, su decisión del arrastre no es una que la ayuda, como también hay una de mucho peso hoy que está sobre los escritorios de los miembros de la Junta, que está vinculada a la organización de las nuevas juntas municipales del país, sobre el cual todo el proceso electoral reposa al fin y al cabo. Que se han quejado ustedes del Partido Reformista, mucho con respecto Hemos hecho 45 reparos a 45 juntas municipales. Pero Quique hizo 90. Hizo mucho más. El Partido Reformista hizo una observación mucho más profunda que la nuestra. Entonces, esa es una decisión sumamente importante que pesa hoy sobre los jueces de la Junta, que también puede o fortalecer la impresión que tenemos todos de ella o deteriorarla o debilitarla. Con relación a la automatización del voto, el Partido Revolucionario Moderno, y quiero dejar constancia, porque aun cuando ha sido reciente nuestra posición sobre el tema, quizás algunos la han perdido o la han olvidado. Nosotros le comunicamos a la Junta Central Electoral hace algunos meses, a principios de este año, cuando nos planteó la autorización del voto automatizado, que nosotros aceptaríamos el voto condicionado, el sistema condicionado a la inclusión dentro de la ruta crítica
que aceptamos para el voto electrónico, porque no aceptamos el voto digital o automatizado. Aceptamos la ruta crítica que nos podría llevar al voto automatizado. La inclusión de un grupo de aspectos que fortalecerían el propio proceso, que fortalecerían el sistema y que nos ayudarían a nosotros como actores a tener garantías sobre los mismos. Y esa discusión en el marco del desarrollo de la Junta se han ido teniendo y algunas han ido siendo satisfechas. Entiendo que han ido siendo satisfechas, pero nosotros condicionamos la utilización de la automatización. Y en segundo lugar, expresamos que bajo ninguna circunstancia la aceptación posible de la automatización para las primarias nos obligaría a utilizarlo en las experiencias o en las elecciones de febrero y mayo. Ajá. No, claro que no. O sea, esos 19 millones de dólares que se compraron ahora de equipo no es obligado que se van a usar para eso. Nosotros hemos expresado a la Junta Central Electoral, y creo que también es una percepción del país, que es la solvencia de ese sistema, la solidez en su experiencia. ¿Qué ustedes van a hacer? ¿Esperar a ver cómo funciona en la primaria? La que nos pueda llevar a nosotros a aceptarla. Porque el ejemplo de los escáneres de las elecciones pasadas fue tan funesta que nosotros, para poder construir en la oposición y en la clase política nacional la seguridad de que esos sistemas son funcionales y que son garantes del proceso, conllevaría a vivir experiencias que nos ayuden a fortalecerla. Miren, Alemania, por ponerle un ejemplo, que no es un país cualquiera, el voto automatizado fue prohibido o eliminado hasta constitucionalmente, porque no dio garantías a los propios actores, no se sentían con la impresión, por otras razones, de su idoneidad. Porque la tecnología es una ayuda al ser humano, pero el ser humano siempre tiene formas de moldear la propia tecnología para utilizarla de tal o cual manera. Nosotros sí aspiramos a que el país pueda ir fortaleciéndose, que la democracia pueda ser una mejor y que la Junta Central Electoral pueda hacer una labor de fuerza, de organización, de fortalecimiento institucional, que cuando culminen esos jueces y salgan por las calles, por la Plaza de la Bandera, un día de esto, porque culminarán en su gestión, salga con su cabeza en alto, con el nivel de respeto que muchos en el desarrollo de su vida y en el transcurso de su vida pública se han ido ganando. Vi un artículo el otro día del señor Bill Gates, señor que vende software y tecnología, que no hay forma que las elecciones, el voto electrónico funcione y que sea válido, ya que las 4 cosas que se exigen en un proceso de elecciones, hablando de confidencialidad, de que no sea vulnerable, ninguna se pueden garantizar con un voto electrónico, incluyendo el que se utiliza en gran parte de Estados Unidos. El señor Bill Gates, esas fueron sus declaraciones con respecto al voto automatizado y al voto electrónico. Imagínense cómo anda Alemania si usted habló del caso. No, pero quiero dejar el tema claramente establecido. La tecnología, a mi entender, como un hombre de 37 años de edad, que todavía soy medio joven, yo soy pro tecnología. La vida, y usted tiene un celular en su mano ahora mismo y una tableta. La tecnología busca la manera de hacernos la vida más fácil y de hacerla más comprensible y más oportuna. Tener inclusive más tiempo para hacer que del tiempo que tenemos podamos sacarle mayor nivel de provecho y mayor nivel de ventaja o de beneficio a los esfuerzos que hacemos. Nosotros que quisiéramos creer o que creemos que el tema de la automatización del voto, sobre todo para las primarias, pudiera funcionar y puede ser muy útil en sus resultados. Sin embargo, la experiencia que hemos tenido como país en la utilización de tecnología, en el último proceso, no ha quedado lejos, fue hace apenas 3 años, fue funesta. Y por eso nosotros hemos condicionado la utilización de esa sistematización del voto a que pueda llenar y responder a todas las inquietudes que tenemos nosotros y que sé que otros organismos lo tienen. Y en la medida en la que una experiencia posible de las primarias sea provechosa y sea útil, entonces podríamos conversar en procesos futuros, pero hay que fiscalizar los procesos, hay que fiscalizar todos los sistemas operativos, hay que buscar la manera de posteriormente en la primera posible experiencia que son las primarias, hacer un arqueo entre los votos que se terminan siendo impresos y lo que en las transmisiones se hagan de los equipos posteriormente. Tiene que generarse un movimiento en República Dominicana que pueda fortalecer en todos los actores la credibilidad en el uso de tecnología. Pasemos al Partido Revolucionario Moderno. Usted tiene su presidencia y el problema electoral, Junta Central, es solo uno de ellos.
¿Cómo va la estructura del partido? ¿Se abrió de nuevo el padrón para seguir ganando, sumando personas que puedan participar de un proceso cerrado que ustedes van a tener en octubre? Los candidatos de su partido, 4.000 candidatos, que sean competitivos, que llenen las cuotas y todo eso. ¿Cómo va? Háblenos de usted con esa experiencia como presidente del partido de oposición más grande y con más posibilidades que tiene en este momento la República Dominicana. El Partido Revolucionario Moderno va bien. Tenemos grandes retos. El principal reto de ellos no está necesariamente vinculado a la política per se o al contraste entre organizaciones en las comparaciones que se hacen. El gran reto del PRM y de la política en sentido general es atraer a los que hoy se sienten apáticos con la política, o no han visto en los partidos ni en la política el resultado de la mejoría de sus vidas, ni a la consecución de sus metas colectivas. Hoy la mayor parte de los ciudadanos de República Dominicana no se identifican con sus organizaciones políticas. Las mujeres y los jóvenes, que son los nichos más grandes de población en República Dominicana, han abandonado su atención sobre la política y los políticos. El gran reto del PRM es hacer que ellos vuelvan a mirar hacia la política, vuelvan a participar de la política y estén interesados en generar desde la política, desde el sistema, un sistema diferente, política y formas de hacer política diferente. Nosotros hemos logrado, si asumimos las encuestas últimas como correctas, por ejemplo la Gallup, con que tengo algunas diferencias en algunos de los elementos que han colocado, pero asumamos que es una encuesta que ha medido bajo una metodología un momento particular y que es correcta. Ha pronosticado que desde octubre a mayo, las dos últimas mediciones, el PRM creció en un 54%. Eso es una dinámica de crecimiento tan importante que de mantenerse estaríamos hablando que antes... ¿Creció el PRM o creció su candidato? No, creció como partido la marca, okay, a margen de los candidatos posibles. Lo que ha hecho o hace que el partido, de mantenerse ese crecimiento, se convertiría a final de este año en la principal fuerza política del país. Y claro, al tiempo que, como había dicho anteriormente en el segmento pasado, el 58-59% de la población quiere que lo gobierne otro partido. Pero ahí también está el reto, porque nosotros no podemos ser la única alternativa del país. Nosotros tenemos que ser merecedores de esa oportunidad. Y tenemos que construir como organización en actitudes, en discurso, en nuestros comportamientos, en el enfrentamiento que hacemos a temas como el de la reelección, por ejemplo, o el del arrastre, en la dinámica de unidad de la propia organización. Todos esos esfuerzos para fortalecer la marca partido es la que nos podrán ayudar a hacer que el país nos vea no solamente como su única alternativa, sino también como merecedores de esa oportunidad para guiar los destinos del país. Y en esa actitud el partido va muy bien. Nos hemos colocado en un programa de registro de militantes que tenemos la meta de que nuestra militancia sobrepase el 1.000.000 de dominicanos y con un sistema muy riguroso y de mucha confiabilidad, esa meta será satisfecha o cumplida al vencerse el mes de mayo de este año, plazo que nos hemos dado para poder preparar y depositar ante la Junta el padrón que utilizaremos para nuestras primarias. Solamente con la utilización de tecnología, con la generación de una aplicación que puede cualquiera descargar en Google Play o en el App Store, PRM Oficial, o si ingresa a la página web del partido, usted puede inscribirse o afiliarse a la organización, y cerca ya de 200.000 dominicanos lo han hecho utilizando las plataformas tecnológicas que el partido ha colocado a su disposición. Aun cuando tenemos una primera versión, una primera oleada de crecimiento del partido para registrarse, para participar en la primaria de octubre, mayo. Esos fueron los primeros 530.000, ¿verdad? 532.000 en la primera oleada, pero ya le digo que es muy fácil de ya pronosticar que sobrepasaremos el 1.000.000 para el cierre de mayo. Nosotros queremos que cualquier ciudadano que posterior a ese proceso quisiera hacerse miembro del PRM en cualquier momento o quiera retirar su membresía, puede hacerlo a través de las plataformas y las aplicaciones tecnológicas que hemos creado y puesto a la disposición del pueblo dominicano. El PRM va muy bien como organización, pero son muchos los restos, como decía, que teníamos que hacer dentro del ámbito de este proceso y de la bienvenida que hay que darle a la ciudadanía para que venga a participar de política. Yo sé que hay más y que son muchos, pero a nivel ya de líderes y candidatos individuales, independientemente de esos dos hombres, de los líderes
mencionarlo a los dos como Luis Abinader y Hipólito Mejía, que son dos candidatos presidenciables con mucho liderazgo y con participación en la República Dominicana. Del alcalde de Santo Domingo, que es el distrito que ganó como candidato parte de una alianza con el Partido Revolucionario Moderno, del senador de Puerto Plata. A nivel de esos líderes individuales, tenemos la maquinaria no para participar, competitiva, que pueda ganar esas elecciones. No veo los nombres todavía circulando con un proceso muy cerca de que podamos decir, ahí hay mucha gente competitiva, esos diputados, esos alcaldes, esos senadores que puedan llegar a dar la batalla en el proceso, con el liderazgo, con los recursos y con la participación política. Sí los hay, lo que pasa, y sobre todo los últimos procesos que ha vivido el partido, las elecciones del 2016 y el proceso de reingeniería o de relanzamiento del partido con la convención que celebramos el año pasado, ha generado y ha despertado en todo el territorio nacional nuevos liderazgos. Y es hoy la mayor parte de ese nuevo liderazgo o nuevos dirigentes, posibles candidatos y actuales incumbentes con mayor nivel de dinamismo y fuerza en casi toda la geografía nacional están alrededor del Partido Revolucionario Moderno. Casos como por ejemplo el de Kelvin Cruz en La Vega, que es un actor relativamente nuevo en la política y que hace una gestión en la alcaldía de primera línea. O Farideh Raful en el Distrito Nacional y David Collado, como muy bien usted lo ha tenido bien de mencionar. La dinámica que se ha generado en casi todo el país con el nuevo surgimiento de nombres, de líderes y de gestiones, garantiza de que ya hoy, en los esfuerzos y las mediciones que hemos hecho como organización política, habrá un cambio drástico en el Congreso Nacional y también así en los ayuntamientos, en donde habrán figuras que habrán de descollar en el proceso y que evidentemente responderán a otra organización política. Pero sí tenemos las condiciones más de sobra para poder nosotros, cuerpo a cuerpo, ¿verdad?, presentar en una contienda electoral propuestas que sean muy diferentes a las que presentará el partido oficialista. Veremos a José Ignacio Paliza participar de nuevo como candidato a senador por Puerto Plata en el proceso del 2020. Mira, es una decisión que tengo que tomar próximamente porque los plazos se van venciendo. Habrá que inscribir una precandidatura. Las leyes nuevas han acelerado procesos. Usted no tiene que ir a convención, usted puede estar en la... No, pudiera ser, no sé si habrá... Hasta ahora no hay otro compañero en Puerto Plata que quiera probar suerte a la senaduría. Pero usted podría estar también en la cuota de ¿cómo se llama lo que los partidos? La reserva. La reserva. Sí, pero en cualquiera de los casos, la decisión tiene que ser próxima. Pero debo serte muy honesto, Michelle, y ahora te lo digo como amigo. Son muchas las responsabilidades que he asumido en los últimos meses. He estado muy enfocado a hacer la mejor senaduría que yo pueda y también de relanzar mi partido para apuntalarlo a donde hoy está y más allá. Al tiempo también que cumplo compromisos muy míos, personales, familiares. Y todavía no tengo respuesta a ese tema, pero sé que los próximos días tendré que tenerla y será una que no solamente tendré que será solamente mía, sino que también tendré que discutir con ciudadanos de Puerto Plata, con mi propio partido. Es una discusión ya más amplia, pero en los próximos días tendré que tomarla. En el caso del Partido Revolucionario Moderno, le digo que veo que me equivoqué. Yo entendía que en este momento el PRM iba a estar mucho más dividido de lo que se decía y de lo que se percibía con respecto sobre todo a las dos tendencias fundamentales del partido. Y uno no lo ve así. Vemos dos líderes juntos, independientemente de que hoy está Luis más fuerte, Hipólito sube un poquito, baja un poco, y uno ve Carolina Mejía se sumó al partido, a la a trabajar en la Secretaría General. ¿Está tan unido el Partido Revolucionario Moderno como se percibe? ¿Y usted cree que se mantiene este proceso posterior a el proceso de primarias y a la posibilidad de una reforma a la Constitución? Quiero confesarte que al momento de presentarse la posibilidad de que yo fuera presidente del PRM, que por cierto no estaba en mis planes más inmediatos, no era un tema que estaba en mi agenda política ni en la carrera política que quería desempeñar. Una de las razones que me llevaron, la fundamental, la principal, a aceptar el reto, era la unidad de esos dos grandes líderes en el partido con relación a la dirección del partido, en mí y en Carolina Mejía. Uno de los movimientos, quizás de las señales más importantes de esos dos hombres sobre la unidad y su vocación con el futuro fue esa decisión.
Nuestra dirección es un mensaje, es una señal muy contundente de la habilidad que tienen ellos y han tenido de ellos de entender que por encima del interés particular de cada uno, existen los colectivos que tienen más importancia y tienen más fortaleza. No tengo la menor duda que la unidad del partido permanecerá tal cual hoy se exhibe. No es solamente de fotografías, es una real. Nosotros tenemos constante contactos, reuniones, vínculos, inclusive entre el ámbito primario y la relación entre el gran liderazgo del partido con miras a los procesos que vendrán, primarias, internas y la conformación de boletas en todo el territorio nacional, invitará a una actitud que no sea otra que la unidad del partido, la unidad de esos dos grandes hombres. Su experiencia participando del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo personalmente me sentí muy bien, me sentí representado. No sé si estoy seguro que no por el partido, tal vez por el amigo, por la persona que uno se ve representado, una generación dentro de ese grupo de hombres que eligen las personas que nos representan en cada momento. Usted sabe muy bien las decisiones que se tomaron ahí, cómo se tomaron, cómo se elige el Consejo, cómo usted llegó a ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, qué elige el Consejo, qué elige el Senado. Usted tiene una doble condición y sabe muy bien, conociendo todo esto, o sea, que las decisiones de los partidos no las pueden ejecutar la gente, pero al final usted es miembro de la segunda mayoría. O aquí están las palabras del senador José Ignacio Paliza del Partido Revolucionario Moderno, en su momento del diputado Paliza del Partido Revolucionario Dominicano. Esa experiencia, ¿cómo se sintió luego de que terminó al final vamos a decir, con un poquito de bulla, con todo eso de las elecciones de las jueces y las entrevistas y todo eso? Deme su experiencia aquí en síntesis esta semana. Mira, la experiencia en el Consejo es una importante, quizás la más importante que yo he tenido en mi vida profesional como político, porque te ves envuelto no hay una función más fina, más delicada que la que tienen esos 8 hombres y mujeres de conformar un poder del Estado. Es una delegación que la Constitución le da a esos 2 hombres, a esos 8 hombres y mujeres, tan importante y tan delicada, tan fina, que no puede ser tratada de una manera cualquiera. Además, que estás en un escenario con un presidente de la República, los presidentes de los demás poderes del Estado, con gente de mucha experiencia que aun cuando con grandes diferencias que nos asisten entre nosotros y ellos, la verdad que el debate fue rico, el debate fue de mucha altura. ¿Hay respeto entre...? Sí lo hay, lo hubo. Y debo decir que el trato que recibimos tanto Josefa Castillo como quien le habla en el marco del Consejo Nacional de la Magistratura fue a nivel de un Consejo Nacional de la Magistratura y de un Palacio Nacional. Debo admitirlo. ¿Y no es aplastante cuando uno es minoría o realmente...? En oportunidad puede ser frustratorio. Porque ¿O realmente en la práctica se conversa y se trata de convencer independientemente de la votación? Hay un poco de ambas cosas, porque los debates son a veces muy fuertes, muy frontales, muy agrios, muy ricos, académicamente inclusive muy ricos, pero al fin y al cabo, en la mayor cantidad de las veces, sobre todo en las decisiones más importantes, las mayorías son las que aplastan y no son las ideas, o no son la razón, o la lógica, el peso de la lógica de los argumentos que usted presenta. Pero nosotros, inclusive en minoría, Josefa y quien les habla, logramos o entendemos que hemos logrado mucho para fortalecer el proceso. Obligamos a nuevos reglamentos para que tanto los diferentes procesos pudieran ser más fuertes. Le dimos la oportunidad a la ciudadanía que pudiera hacer objeciones y reparos. También dimos oportunidad a que las entrevistas fueran públicas. Nosotros queríamos que todo el proceso fuera público, que las votaciones fueran públicas, pero logramos en un primer esfuerzo quizás que se permanecieran las entrevistas públicas, inclusive los actuales jueces, tanto el Tribunal Superior Electoral como los jueces de la Suprema Corte de Justicia. O sea, logramos un nivel de fortalecer el nivel de transparencia y de publicidad de los procesos que a nosotros nos hace sentir que logramos impregnar algunos niveles de avance, aun cuando el resultado al fin y al cabo no fue a la altura de la satisfacción que tenía toda la gente y que teníamos nosotros de poder garantizar justicia del todo independiente y de que todas las figuras que participaran no estuvieran vinculadas al ámbito de la política. Pero es una experiencia, vas a decir que agridulce, el resultado al fin y al cabo fue agridulce, pero de mucho aprendizaje,
tanto para mí como creo que para Josefa, quienes tuvimos la oportunidad por primera vez de participar en un escenario en desventaja total. Es llegar a un ring sabiendo que tú peleas por lo mejor, pero que vas a perder. O que de alguna manera no tienes contigo los árbitros. Pero para eso son las mayorías, senador, también. Y para eso son yo decía el otro día, si viene el 2020 y Luis Abinader gana las elecciones, una posibilidad, o Hipólito Mejía, un candidato de su partido. Igual. No puede hacerlo igual. Y tiene su Congreso, su mayoría en su Congreso. No podemos hacerlo igual. Pero tendrían decisión en las votaciones. Pero me tendrían a mí también en contra, porque no se puede hacer igual. Mire, uno de los grandes avances que el país en los últimos 20 o 30 años ha tenido fue como consecuencia de la crisis del 94, de la conformación de un nuevo Consejo Nacional de la Magistratura y de una nueva Suprema Corte de Justicia. Esos avances se han ido perdiendo en el tiempo. Y creo que si nosotros hacemos un análisis tranquilo del futuro de la judicatura, nosotros tendríamos que hacer como país un esfuerzo muy fuerte y muy ponderado para volver a retrotraernos a esas olas de avance de los años 90. Y creo que los actuales jueces, algunos de los cuales, la gran mayoría, ¿verdad?, son nuevos, en el caso de la Suprema Corte de Justicia, tienen un gran reto porque tienen la necesidad de satisfacer la demanda de un pueblo que solicita justicia independiente. Uno ve, tal vez las personas que no lo conocen desde tantos años, no saben la cantidad de experiencia y lo que usted se preparó en la política. Sin meterse en los problemas de otro partido, porque usted es senador y es presidente del Partido Revolucionario Moderno, ¿prevé usted que de esta crisis haya reelección, no haya reelección o todo esto, puede salir dividido el Partido de la Liberación Dominicana? Y eso tal vez una respuesta como José Ignacio Paliza. Mira, nosotros en el caso del PRM estamos estructurando nuestras estrategias, no importando el contrario con que nos enfrentemos ni la realidad que pueda acompañar al Partido de la Liberación Bueno, Dominicana. Pero dividido y con Leonel es más fácil. Es mucho más fácil dividido. También es mucho más fácil si vamos solos. Claro. Pero no es la estrategia de nosotros, no está vinculada a lo que pueda pasar en el Partido de la Liberación Dominicana. Tenemos que crear nuestra propia estrategia, brindarle al pueblo las oportunidades que buscan y ser nosotros los que podamos darle satisfacción a esas necesidades que tienen y que la gente se siente identificado evidentemente con nosotros. Yo particularmente no deseo que ninguna organización política del sistema pueda debilitarse. Nosotros tenemos que hacer que se fortalezcan los partidos políticos, que son parte de la democracia dominicana, que no suceda lo que ha sucedido en el pasado, que inclusive se llevó al plano judicial la política y que además se haya utilizado para destruir instrumentos como fueron el Partido Revolucionario Dominicano en el proceso pasado. Yo apuesto a partidos fuertes y apuesto a que los procesos políticos que se den estén con la suficiente fortaleza en las organizaciones, que sea el debate de las ideas, la contradicción de las propuestas, el que pueda hacer que la democracia se fortalezca y el país se fortalezca. Pero nosotros como partido estamos estructurando nuestra propia estrategia, no importa qué suceda en el litoral del contrario. Bien, se nos fue el tiempo, senador, pero hace 5 años, tal vez cuando usted hizo nuestro primer programa con nosotros, usted me dijo, siempre que vaya a la televisión, tenemos que hablar de Puerto Plata, porque Puerto Plata es eso. ¿Cómo va? Usted tiene mucha responsabilidad fuera de Puerto Plata, el Congreso está fuera de Puerto Plata, aunque lo representa y tiene la presidencia del Partido Revolucionario Moderno. Háblenos finalmente de Puerto Plata, cómo va el desarrollo de la provincia, cómo van los proyectos. Al fin y al cabo, Michelle, por encima de cualquiera de No se le olvidó su provincia, ¿verdad? No, yo vivo en Puerto Plata. Ah, ok. Yo vivo en Puerto Plata, mi casa está allá, mi ropa está en Puerto Plata, mi mujer vive allá, mi hijo va al colegio en Sosúa. Yo vivo en Puerto Plata, mis negocios están en Puerto Plata. Y yo seré por encima no hay nada, a nadie que le deba más que a los puertoplateños, claro, al margen de mi familia, de mis padres, pero que la responsabilidad que me ha dado Puerto Plata y el honor que me ha dado de representarle tanto en la Cámara como en el Senado de la República. Puerto Plata también tiene grandes retos. Nosotros hemos aprendido de nuestros propios pasos y hemos aprendido del fracaso relativo que vivimos en la década pasada cuando nuestra principal industria, el turismo, cayó de forma estrepitosa. Hemos ido recuperando terreno, ha sido una gran inyección sobre todo del sector privado que ha vuelto a creer en Puerto Plata, del propio sector empresarial puertoplateño que ha creído y ha invertido en Puerto Plata, y en ese esfuerzo de recuperación estoy muy ilusionado con la idea de que Puerto Plata tendrá un futuro más
brillante que el que tuvo en la década de los 80, 90 y principios de la década pasada, Pero me dicen, que era un referente. Me dicen que es un sueño ahora mismo, que está todo muy bien. No, todo muy bien, no. Ni que lo único que está mal es el chin del vertedero. Y que No, pero primero los accesos a Puerto Plata son hoy imposibles. Puerto Plata es hoy una isla dentro de la propia isla. Sus principales vías de comunicación que están siendo intervenidas hacen que Puerto Plata se coloque hoy más distante que nunca del resto del país. Y eso ha hecho que Puerto Plata pierda competitividad. Y hay muchos otros elementos, como el propio vertedero de Puerto Plata, y elementos que requieren de ser satisfechos para el bien de la población puertoplateña y de su relanzamiento. Pero sí debo ser optimista de que con el esfuerzo que se ha impulsado, público-privado, pero sobre todo es el esfuerzo privado, Puerto Plata ha vuelto a despertar y nos estamos colocando nueva vez a tener la recepción de pasajeros que tuvimos a principios de la década pasada, que fueron nuestros puntos máximos de recepción de turistas, así como también viene creciendo de manera importante la recepción de cruceristas. Bien. Senador, gracias. Gracias a usted. Yo creo que hicimos un excelente programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Bien. Nos acompañó el senador José Ignacio Paliza, también presidente del Partido Revolucionario Moderno. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a ustedes por su audiencia del día de hoy. Nos vemos la próxima semana en otra edición de Síntesis.